Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Tito Lainez, pertenezco al grupo D y en esta ocasión nos tocó hablar sobre la introducción a los carbohidratos, específicamente los monosacáridos, del cual le vamos a hablar sobre la definición, clasificación, notación y nomenclatura, los monosacárfórmulas abiertas y cíclicas y las propiedades de los monosacáridos. Aquí tenemos el índice, que son las presentaciones o los temas que contienen cada una de la presentación. Como dije anteriormente, antes de pasar a hablar sobre los monosacáridos, voy a dar una pequeña introducción sobre los carbohidratos. Estas son biomoléculas también conocidas como glúcidos, hidratos de carbono, azúcares o sacáridos. Están formados por tres elementos principales, los cuales son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último en pocas cantidades. La función principal de los carbohidratos son el almacenamiento y la obtención de energía de forma rápida, sobre todo para el cerebro y el sistema nervioso. Los principales carbohidratos son los azúcares, la fibra y el almidón. Tenemos los monosacáridos, que dice que son azúcares simples y son los glúcidos más simples y no se hidrolizan, es decir, que no se descomponen en sustancias más simples. Su cadena carbonada no es ramificada y contienen desde 3 a 7 átomos de carbono. La fórmula general o fórmula empírica de los monosacáridos es CH2O. Esto va entre paréntesis con el subíndice N, donde N va a ser mayor o igual a 3. Tenemos la clasificación de los monosacáridos, que dice que se van a clasificar de tres maneras principales y van a ser según el grupo funcional, el número de átomos de carbono y la estereoquímica o el uso de las manos quiral de la molécula. Como primera parte de la clasificación tenemos el grupo funcional, que estas van a diferenciarse los compuestos o se van a llamar aldosas cuando el compuesto va a llevar un grupo aldehído en el primer carbono. En este caso tenemos el ejemplo de la glucosa, que es de 6 carbonos y contiene el grupo aldehído en el primer carbono. Y también se van a llamar cetosas si llevan un grupo cetona en el segundo carbono, como vemos el ejemplo de la fructosa. Como segunda parte de la clasificación tenemos el número de átomos de carbonos, que estos van a depender de los carbonos que contengan en la estructura. Por ejemplo, si tenemos 3 carbonos, o 4, o 5 o 6, estas van a llevar un prefijo de tri, tetra, penta, hexa y así sucesivamente. A esto se le va a añadir el sufijo osa. Si tenemos 3 carbonos con el prefijo de tri más el prefijo osa, van a ser triosas. Tenemos aquí el ejemplo de las pentosas, que son de 5 carbonos. Pen hace referencia a 5 y el sufijo osa. Tenemos el ejemplo aquí de la ribosa y la ribulosa. De la clasificación tenemos la estereoquímica o el uso de las manos quiral de la molécula, que estos van a
Esto es la configuración de la molécula que existe en diversas formas o isómeros estructurales. Tenemos aquí la forma lineal, que esta va a hacer referencia a la proyección de Fischer, donde se puede observar claramente los carbonos que van en el centro y los elementos o los grupos funcionales van a su alrededor. Y la estructura cíclica, que hace referencia a la proyección de Harwood. Estas van a ir formando figuras geométricas con cada uno de los elementos que forman el compuesto. Para la notación dice que los monosacáridos pertenecen a dos familias enantiómeras, las cuales van a ser dextrógiros, que se va a representar con la letra L mayúscula, y levógiros, que se representa con la L mayúscula. Y van a ser muy común o muy habitual la proyección de Fischer. Y para la notación solamente se debe tomar en cuenta la posición del OH o el alcohol en el último centro quintil. Si el grupo alcohol está a la derecha, va a pertenecer a la serie D de dextrógiros, y si el alcohol está a la izquierda, va a pertenecer a la serie L de levógiros. Aquí, como tenemos, es la de la D-glucosa y L-glucosa, que estas van, la D-glucosa es una proyección de la L-glucosa. Estas se llaman imágenes especulares. Tenemos también la notación para nombrar a los monosacáridos. Dice que se llaman aldosas si llevan un grupo aldehído en el primer carbono, y se llaman cetosas si llevan un grupo cetona en el segundo carbono. A esta se le añade el sufijo osa al prefijo que indica el número de carbono. Por ejemplo, triosa, tetrosa, pentosa, etc. Tenemos aquí el ejemplo de triosa, que tiene el grupo aldehído en el primer carbono. Y aquí tenemos también el grupo cetona, que está en el segundo carbono. Y la numeración siempre va a empezar desde la parte superior o donde está el grupo funcional hacia la parte inferior de la estructura del compuesto. Tenemos también la actividad óptica de los monosacáridos, que esta dice que es la capacidad para desviar el plano de polarización de un haz de luz polarizada que atraviesa la disolución. En esta imagen podemos ver un ejemplo donde el objetivo principal es ver el sentido del giro de la luz polarizada. Para ello vamos a hacer un pequeño experimento según la imagen. Tenemos la fuente de luz y vamos a necesitar dos polarizadores. Como la fuente de luz se esparce por todos lados y queremos que la luz polarizada solamente vaya en una sola dirección. En el centro tenemos la disolución ópticamente activa, que es una disolución de azúcar. En esta parte de acá podemos ver donde se observa, una persona está observando el sentido que gira la luz polarizada. Este sentido, si gira en sentido de las manecillas del reloj o a la derecha, va a pertenecer a la serie dextrógiro y va a contener el signo positivo. Si esta luz polarizada gira en sentido de las manecillas del reloj, en sentido contrario de las manecillas del reloj o hacia la izquierda, va a pertenecer al grupo levógiro y va a contener el signo negativo. Tenemos el polarímetro, que este es un instrumento empleado para medir la actividad óptica de una disolución. Este instrumento va a permitir el uso
en la caracterización de compuestos ópticamente activos, como vimos en el ejemplo anterior. Permite identificar a las familias enantiómeras, que van a ser el dextrógiros y levógiros. Específicamente es para caracterizar a la estructura o cómo está compuesto su estructura dicho compuesto. Tenemos también las monoscarfórmulas. Tenemos las fórmulas abiertas, que son las fórmulas que conocemos comúnmente, donde podemos observar los elementos que componen la cadena. Y también tenemos las fórmulas cíclicas, que hacen referencia, como lo mencioné anteriormente, a la proyección de Haworth. Estas van a ir formando figuras geométricas dependiendo cómo se vayan formando la cadena. A continuación, vamos a observar cómo se dibuja la estructura cíclica de la D-glucosa. En primer lugar, dice que se enumera desde el grupo funcional o de la parte superior hacia la parte inferior. Luego, la cadena se dobla de forma que el carbono 5 va a quedar frente al grupo aldehído, o en este caso al grupo funcional, en este caso el grupo aldehído. Y el grupo CH2O OH va a quedar encima del carbono 5. Por último, se forma el enlace hemiacetálico, que este enlace va a ocurrir cuando hay el grupo aldehído con el alcohol, o también puede ser el grupo cetona con el alcohol. Este enlace hemiacetálico no implica pérdida o ganancia de átomos, sino más bien la reorganización de los mismos. Por último, tenemos las propiedades de los monosacáridos, que dice que son azúcares en disolución y se encuentran mayoritariamente en formas cíclicas. Los ciclos formados son de 5 o 6 miembros, son cristalizables, son de color blanco, tienen sabor dulce y son solubles en agua. También dice que presentan isomería óptica e isomería espacial. Esta ha sido mi exposición referente a los monosacáridos. Gracias por su atención.